es la verdadera clave de la salud. Siéntete bien, respira, cree en tu bienestar físico y mental. Disfruta cuidándote. La salud empieza en ti. La salud empieza aquí. Bienvenidos a un nuevo espacio de Autocuidado Daters. Un espacio que, como sabéis todos aquellos que nos seguís, es un lugar de encuentro pensado y diseñado para el cuidado y el bienestar de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa esto del autocuidado? Para que nos escuchan por primera vez, evidentemente, ojo, para los que nos seguís, disculpad la reiteración, aunque nunca viene mal recordar qué es esto del autocuidado y qué hacemos en este espacio. El autocuidado comienza con una decisión, que es tomar nosotros las riendas de nuestra propia salud. Porque es en ese querer donde está la piedra angular y la base de nuestro método, el método que se acuña y que llamamos Autocuidado Daters. Este método es una esfera que se compone de distintos ámbitos, distintos aspectos en los que interviene nuestra salud. Pero el primero de todos ellos es tomar conciencia de que somos nosotros mismos, con nuestros hábitos, quienes debemos mejorar nuestra salud. En episodios anteriores ya hemos visto y hemos hablado sobre las áreas en las que podemos ir mejorando. De la mano de grandes profesionales hemos visto y hemos observado y conocido consejos e ideas que nos aportaron soluciones para contribuir y mejorar nuestra nutrición, nuestras emociones, nuestra movilidad, cómo hacer el deporte de manera consciente, incluyendo soluciones naturales innovadoras que nos aporta nuestro patrocinador, el Laboratorio Daters, que es un laboratorio que trabaja mucho la innovación, la investigación en producto natural. Y hoy lo vamos a hacer, mejor dicho, desde un ámbito que tiene que ver con nuestra realidad social. Nuestra salud social, porque somos seres sociales y nos relacionamos, y al relacionarnos surgen cosas, pasan cosas. Y hoy vamos a abordar un tema muy especial, en concreto el duelo. Y os podéis preguntar, ¿y el duelo qué tiene que ver con todo esto del autocuidado o con la salud en general? Pues fundamentalmente porque todos nos relacionamos, como os decía al principio, o hace un momentito, y en el ámbito social, fundamentalmente, y en todos los aspectos de la vida, siempre hay pérdidas. Lo llamamos duelo, pero en consecuencia son pérdidas. Por eso debemos intentar llevar de la mejor manera estas pérdidas. Y no solo pensemos en las pérdidas de seres queridos, que evidentemente nos dejan huella. Las pérdidas pueden ser de salud, por enfermedades, accidentes o deterioros, por ejemplo. También pueden ser pérdidas de empleo. Perder un empleo nos deteriora la autoestima, por ejemplo. Las pérdidas de propiedades, el robo, los desastres naturales o accidentes, y también las relacionales, es decir, podemos perder amistades, los divorcios son pérdidas y las rupturas, o también de oportunidades y de autonomía, porque hay personas mayores que pierden movilidad o están enfermas, o incluso de identidad, cuando te jubilas o hay un cambio por un empleo o cambias de ciudad o de país incluso, ¿no? Estas y otras tendrán un impacto en nuestra salud. Y prevenirlas en la medida de lo posible, o por lo menos estar en disposición de saber cómo actuar y cómo enfrentarnos a ellas, yo creo que son o por lo menos a mí se me antojan, vitales, de vital importancia para nuestra salud. Y para hablar de todo esto, vamos a contar con una persona muy especial. Es un ser humano que brilla por sí solo, un ser humano que cuando lo escucháis, aunque no lo veáis, vais a notar esa electricidad que os conectará como ninguna otra persona puede llegar a hacer. Porque además lo hace desde la ilusión, desde la esperanza, nos aporta su voz, su sonrisa, su alegría, nos aporta muchísimas cosas, además, y para mí la más importante, la armonía y la alegría. Esta profesional, que es psicoterapeuta, es escritora y formadora con más de 23 años de experiencia, se llama Esther Varas. Y sí quiero decir en su amplísimo currículum algunos detalles que están haciendo que entendamos que es la profesional más adecuada para que nos hable de ello.
evidentemente en nuestro post podéis encontrar todo lo que hace referencia a ella y dónde poder buscarla si necesitáis de ella, que yo creo que vale la pena simplemente tener una conversación. Será esthervaras.com, pero os lo dejaremos al final del post. Os he dicho que era escritora. Tiene una infinidad de libros. Yo os voy a citar algunos para que os quedáis con algunos títulos, pero que los títulos ya nos darían para un podcast. Os digo, ¿cómo afrontar una pérdida? Una ventana para superar el dolor. Cuentos, crisis y creatividad. Puerta de emergencia ante la crisis. Cuaderno emocional, que es un método que creo que ella ha creado, o por lo menos luego me lo contará, que se llama Makebo. Amar, perder y vivir. Conferencias de una terapeuta. Cuéntame un cuento y verás qué contento, que esto me suena a la canción. Ama, perdona y olvida. Cielos, me puedo relajar. Y un montón de libros más. Además, es colaboradora y ha sido colaboradora de varios programas de Radio Nacional de España, La Noche en Vela, de Pilar Tavares, Respirar sin vivir o Vida 10 en la COPE en Madrid. Y todo eso, además, con cursos en el Colegio de Psicólogos Afrontando el Duelo. Esther Varas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, creo que me he adelantado. Nada, tranquila. Esto es una conversación entre amigos. ¿Cómo estás? Vale, pues bien, estoy aquí esperando hablar con vosotros y oye, es un gusto que me presentéis así porque se me estaban poniendo la piel de gallina. Digo, mira, así da gusto. Yo lo que quería que... Y además Dime. decís cosas muy interesantes que pasamos a hablar dentro de unos minutos, sí que es cierto. No, yo lo primero que quería que escucharan todos nuestros oyentes es tu sonrisa, luego tu tono de voz. Eso es fácil. Y empecemos por ahí. Bueno, Vale. Por donde tú quieras, cuéntanos un poco quién es Esther Varas, qué hace, a qué se dedica. Pues Esther Varas es una persona muy inquieta desde pequeña, que se ha dedicado, sobre todo, y desde que fui consciente, a buscar la forma de ayudar a las personas a sentirse bien. Dio la casualidad que por el azar y por el Colegio de Psicólogos, que me dijo que no podía dar, por ejemplo, cursos de autoestima, que a mí me encantaba, me dijo que tenía que dar más bien cursos de duelo porque había poco profesional dando este tipo de cursos. Y por eso empecé en este mundo del duelo. Me di cuenta, como tú has dicho al principio, que no solamente el duelo era la pérdida, el fallecimiento, sino que hay millones de pequeños duelos que no se consideran como tal, pero que no por ello no hacen efecto sobre nosotros, como por ejemplo, algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo descubrí, es la caída de los dientes. No es lo mismo que se te caiga un diente a los 10 años, claro, que estás muy emocionado porque te estás haciendo mayor, que se te caiga a los 50, no, que empiezas a envejecer, ¿sabes? Entonces, ese duelo no se trata. Igual que ese duelo, muchos pequeños duelos que pasamos por alto, pero no por eso dejan de influir en nosotros. Por ejemplo, otro duelo es cuando un niño va a la nevera y ve que no hay comida en casa y sus amigos sí tienen comida y no entiende por qué no hay comida en casa cuando el papá a lo mejor o la mamá está de fiesta y nadie le cuida. ¿Vale? O sea, son cosas que pasamos por alto porque a lo mejor no lo tenemos cerca, no lo conocemos o simplemente no nos lo hemos planteado. Pero hay muchos tipos de duelo que efectivamente, como tú has dicho al principio, conviene prevenir. Yo le llamo prevenir. Vosotros habláis del autocuidado, que es verdad, pero a mí me gusta la palabra mucho prevenir porque al ser consciente de una situación y tomar conciencia, tomas una actitud determinada y entonces puedes cambiar muchas cosas en el ámbito de tu vida. Entonces Esther, cuando se dio cuenta de todo eso, no te creas tú que era yo muy joven, ya tenía yo mis añitos, más de 30, pues resulta que pues me dediqué a estudiar todo tipo de sabiduría, me daba igual si era de Oriente, de Occidente, me daba igual cómo la gente se sentía mejor, por qué dentro de una sociedad había personas felices y personas no felices, por qué en el pueblo nubio, por ejemplo, que tuve la suerte de visitarlo, esos niños que no tenían ni zapatos tenían un brillo de felicidad en los ojos que era envidiable. Yo quería eso, quería saber cómo se llega a todo eso.
Entonces seguí estudiando, yo no terminé la carrera ni en los máster, yo seguí estudiando hasta el día de hoy para investigar cuál es el secreto de ese cuidarnos o autocuidarnos para encontrar esa felicidad que para unas personas puede ser un equilibrio, una armonía, para otros puede ser algo material, en fin, cada uno que se resuelva ese tema, ¿vale? Porque yo ahí no voy a entrar, pero sí por lo menos alcanzar ese equilibrio y esa pequeña felicidad que podemos llegar a manifestar desde nuestro interior para que los demás lo vean y podamos compartirlo. Entonces, como me llamó tanto la atención todo eso, pues seguí investigando, me metí en muchos cursos, empecé a leer muchas más cosas. Tuve la suerte, como tú has mencionado, de trabajar con Pilar Tavares por la noche en Radio Nacional de España, pues atendiendo a aquellas personas que para mí deberían de estar durmiendo a la 1 de la mañana, pero chico, pues no se dormían, pues por sus motivos también. Entonces, oye, pues les ayudaba. Entonces nos echábamos al final unas risillas después de pues contarle la solución a sus problemas. Y la verdad es que fue una época muy bonita porque me di cuenta del poder de las ondas muchas veces que llega a muchas personas que a lo mejor por, su, por motivos muy personales están en casa, no se comunican con nadie y tienen una vía de escape o escuchan o leen o hacen algo para salir de todos sus problemillas, ¿vale? O sus duelos enquistados. Y entonces he seguido hasta el día de hoy, que sigo trabajando, sigo investigando, sigo aprendiendo de toda persona que se me cruce en mi camino y sobre todo en mis pacientes, a los que adoro porque son los campeones todos. Y esa soy yo. Entonces, todo lo que conozco lo transmito. ¿Cómo? A través de los cursos, a través de los libros, porque los libros, aunque has hablado de ellos y es verdad que son unos cuantos, porque claro, yo no me di cuenta hasta que no alguien no me lo dice, ¿no? Porque tú vas escribiendo, oye, y hombre, no son como churros, a ver si me entiendes, ¿no? Pero tú tienes un trabajo de investigar, pensar, experimentar y luego plasmarlo en un libro. Sí, Entonces, todas las teorías... sí, perdona, porque escribir un libro tiene una intensidad y una profundidad y un calado reflexivo de mucho órdago, ¿no? Me gusta hacer esto y Claro, este hincapié o este inciso en tu conversación precisamente por eso, porque un libro refleja tu reflexión y tu experiencia, ¿no? De algún modo, ¿no? claro, porque todo es como el resultado de 1, 2, 3 años investigando. Claro. Tú tienes un propósito, porque tienes que tener algo, tienes que saber qué quieres contar. Ujú. En mi caso es cómo puedo ayudar. Entonces yo investigo y lo que hago es que la teoría de todas esas investigaciones, de todos esos libros y todos esos expertos, yo los transformo en un ejercicio práctico que puede ser de reflexión, de meditación o de visualización, dependiendo de la persona. Y Claro. entonces con ello, debido a esa base teórica, por ejemplo, yo sé que tú, si estás triste, lo que vas a hacer es generar la hormona cortisol. Eso te hace estar más triste todavía, pero también sé que la alegría se produce debido a la hormona de la serotonina. Pues lo que hago es buscar situaciones que te hagan sentir bien y en un día de depresión, por ejemplo, que estás tirado y que no te apetece muchas veces ni vivir porque es así, ponte una película de risa. Eso Claro. va a hacer que por lo menos cambies el foco de atención. Si cambias el foco de atención, ya sales de tu propio pensamiento y a lo mejor incluso te ríes un poco, ya estás segregando serotonina. Entonces, tienes que tener una base teórica, pero luego lo puedes hacer físico y práctico. Entonces, ¿qué es lo que yo enseño en consultas? Herramientas, que son esos ejercicios, para que las personas las prueben y si les funciona, que les hagan o sea, que se transformen en una filosofía de vida, en un hábito, en una rutina, porque ya saben que pueden salir de ahí. Cuando tú demuestras a una persona que puede salir de ese estado, ¿qué es lo que pasa? Que se incrementa su autoestima, se Claro. siente bien, se siente útil y todo cambia. Mm. Yo, una de las Perdón. claves, eso es muy importante esto que estás diciendo, además una de las claves que a mí me gustaría tocar es fundamentalmente cómo superamos las pérdidas, ¿no? Cómo superamos estas pequeñas pérdidas o las grandes pérdidas, ¿no? Porque el abanico, como tú has dicho, es infinito, ¿no? Por un lado, Sí, por un lado tenemos el impacto que la pérdida tiene con nosotros, que puede ser desde un aislamiento social, un deterioro de relaciones,
una reducción de tu participación en la comunidad, llámese como se llame. ¿Y cómo superamos esto? Esa aceptación del dolor. ¿Por dónde cualquier persona, imagínate, yo seguro que a cualquiera que nos esté escuchando y yo mismo, conocemos a alguien que ha pasado por esta situación? Pequeñas, grandes, medianas. ¿Por dónde? ¿Cómo le aconsejarías? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener con este tipo de personas, que todos hemos pasado un duelo, es muchísima paciencia y mucho cariño. Un cariño total y desinteresado hacia esa persona y sobre todo comprender que lo que estamos viendo es su sufrimiento hecho realidad, ¿vale? Entonces, este impacto que dices que produce la pérdida de algo va a depender del tipo de relación que tuvieran esas personas, de lo que, si estamos hablando de personas, ¿vale? De lo que significase esa persona para la otra persona, es decir, si era un bastón de apoyo, si era su amigo, su colega, su amante, si han estado X tiempo pero ha sido muy intenso. También, ojo, que tenemos que recordar todo tipo de personas, también las personas que son homosexuales, que lo pasan muy mal porque además la sociedad no está generalmente a favor de ellos. Entonces, ese duelo muchas veces es muy silencioso, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Luego, tenemos que saber que esa persona va a pasar por unos momentos, por un carrusel de emociones, desde la ira, la rabia, la impotencia, la tristeza más absoluta, la depresión, la ausencia. Y todo eso no sabemos cuándo va a aparecer, que es lo interesante de los duelos, porque no es automático. A lo mejor imagínate que una persona, tú le ves que no llora, está triste pero no llora. Pero sin embargo, en sus palabras detectas que hay un poquito de rabia y de impotencia. Ojo, que la rabia puede salir a través de la tristeza, igual que la tristeza puede salir a través de la ira. Hay personas que se cabrean muchísimo, se ponen muy irascibles, muy iracundas, y lo que encierran es una gran tristeza que no saben cómo manifestar porque nadie se lo ha enseñado. Entonces tenemos que ayudarle a expresar todas esas emociones. Vale, ¿cuánto tiempo? Pues mira, no lo sé, me encantaría decirte 2 meses. Pues no es verdad. Depende de la persona. Claro. Vale, claro, es que a mí me preguntan cuánto tiempo voy a estar así. Digo, pues mira, si tú no lo sabes, fíjate yo qué sé. Esto es pues como depende de muchas cosas. Como lo de los cambios de los hábitos, ¿no? Son 21 días, dependerá del hábito, Depende. de la persona, Eso ¿verdad? es. Claro. Eso es. Ten en cuenta que tú vas cambiando, aparte de ayudarles a gestionar todas esas emociones que tienen que salir, y para eso tienes herramientas para ayudarle a la persona a que elija de alguna forma cuál le viene bien, ¿vale? Porque es curioso, yo puedo dar muchas herramientas, pero hay personas que simplemente por el hecho de hablar en la consulta empiezas a clarificarle situaciones. Entonces, eso les sirve más que si hacen un ejercicio de reflexión. Sin embargo, otras prefieren la soledad de su casa, sí, reflexionar sobre una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, tienes que gestionar eso. Y luego, una vez que vas viendo cómo va la persona, porque, ojo, la persona no es que te vaya a decir muchas veces la verdad. Lo digo porque mentimos mucho. No, y a veces hasta ¿vale? nos automentimos a nosotros mismos, ¿eh? O sea, Sí, nos y nos da mentimos vergüencita decir la verdad. y más es verdad. más en nuestro país. ¿Eh? Sí, más que nada para que no nos juzgue, Correcto. en este caso, el terapeuta, Correcto. ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver eso, pero eso lo vemos a través de la expresión no verbal, cómo se comportan, qué gestos tienen, cómo te miran, si te miran, cómo van andando, si son erguidos, si van encogidos, cómo mueven las manos, qué colores utilizan en las prendas, si son oscuros, si son claros, si te miran directamente a la cara, si te están mirando para otro lado. Todo eso va añadiendo información para que tú sepas cómo va la persona. Entonces, cuando ha pasado ya lo más duro, que suelen ser las primeras etapas, ¿vale? Luego empezamos a buscar cómo socializar, qué pasa con las labores del día a día, quién las está haciendo, cuál es su red de apoyo, porque todos nos centramos en las emociones, pero te digo una cosa, cuando alguien se queda solo, hay que ir a la compra, hay que limpiar la casa, hay que fregar los cacharros, y eso no se tiene en cuenta. Entonces hay que preguntar si hay alguien que ayude, si no hay alguien que ayude, ayudarle a buscar si tiene hijos, si no tiene hijos.
todas esas pequeñas acciones que nosotros damos por supuesto porque no estamos en la misma situación, para estas personas a veces es un mundo. Ujú. Eso si no están enfermos, porque Claro, si claro, están enfermos añadimos más problemillas, efectivamente. ¿vale? Entonces, todo este compendio de cosas, al mismo tiempo que tú estás ayudando a superar ese duelo, lo tienes que abordar, a ver qué red de apoyo tiene. Si son cercanos, si no son cercanos, si se puede meter en algún centro para socializar. Buscamos centros, casas de cultura o cosas de estas. O si no, actividades. ¿Qué actividades le gusta? Siempre te van a decir, pues no me gusta nada, me aburro mucho. Y dice, vale, venga, pues vamos a empezar con qué hacías cuando eras pequeño. Vamos a Ay, ver ay, cómo ay, te ay, distraías. ay. Hijo, vamos a empezar por ahí. Entonces empiezas por la infancia y empiezas a recordar, coges álbumes de recuerdo, empiezas a hacer que hable, que transmita cosas, que muchas veces eso es lo que va soltando y tú te vas haciendo una idea de qué papel jugaba la persona, si estamos hablando de una persona que ha perdido. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues trabajando y empiezas a poner pequeños retos, pequeños objetivos semanales. Ni esto que dices, pues es que me voy a comprar una casa, no sé qué, que sí que todo eso está muy bien, pero a la hora de pensar te angustias y no llegas a ningún lado. Claro. Entonces hay que empezar por objetivos más pequeños a corto plazo, que a corto plazo puede ser de día en día. Ojo, que un objetivo muchas veces es levantarme por las mañanas y hay que ser muy prudente con eso, Sí, algo tan porque hay básico, personas, ¿verdad? Como cualquier ser efectivamente, que humano lo vemos como algo tan normal y tan cotidiano que no le damos importancia. eso es, Lavarte eso la es, cara, ir al servicio y levantarte eso por las es, mañanas. Pero fíjate, y otra eso es. cosa que yo te decía, porque este es evidente, pero imagínate que, como me contaba hace poco un amigo, que me decía que lo Ujú, habían intimidado porque habían entrado en su casa. Y ya, sí. aparte de la pérdida física que pueda Mm, tener, es mm, la intimidación que esto le conlleva, sí. ¿no? Porque, claro, ya no se vuelve a Ujú, sentir seguro ni en su mm. casa. Esto, en el fondo, es otro duelo, ¿no? Otra pérdida, porque ¿qué hace? ¿Cómo afrontar estos temas? Claro, es una pérdida, pero además es una violación de tu Correcto, espacio personal, correcto. ¿vale? Entonces, eso es muy duro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que trabajar ahí es primero ver cómo puedo reforzar esa seguridad de fuera de mí, ¿vale? De mi entorno. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Eso para empezar. Y hacer unos ritos, es decir, pues ver, no sé, a lo mejor tienes que poner dos cerrojofat o tienes que poner no sé qué en las ventanas, vale, depende de cómo haya sido el tema. O también aprender a no abrir la puerta a todo el mundo, Claro. no ser tan confiado, ¿vale? Pero luego, a través de la visualización, se me está ocurriendo, ¿vale? Porque Ujú, casos así en consulta no he tenido, pero sí que los conozco. ujú. Se me está ocurriendo, por ejemplo, aprender a visualizar a través de una visualización guiada, ¿no? ¿Cómo hubieras reaccionado si hubieras podido? Para Vale. que la sensación en el cuerpo no te quede de impotencia, que es de lo que estamos hablando, sino de que tú puedes reaccionar y no te Ujú. pille de sorpresa. Entonces, si tú estás seguro que tu casa cumple todos los requisitos para que nadie entre estando tú dentro, la cosa es bastante, jolín, duele mucho y además el susto que te pegan es pequeño, ¿sabes? Exacto. Entonces, luego, si tú te trabajas para saber que tú tienes la seguridad y la oportunidad de hacer algo, de defenderte, ¿vale? Que hay personas que incluso aprenden técnicas de defensa personal y todo esto, Ujú, ¿vale? ujú. Pero lo trabajas primero con la visualización, porque a muchas personas eso de hacer frente a algo que no le gusta, pues como que no va con ellos, te dicen, ¿no? Porque, oye, es que es un trabajo, y entonces, ¿para qué? Es mejor cargarse a todo el mundo, y no es eso, es hacer frente a esa situación, a esa persona. No, y además, Entonces, eso poco a poco. sí, sí, perdona, había una cosa que te quería introducir y es que hay que te lo digo porque tú eres psicóloga y seguro que lo vas a poder explicar. Y viene al hilo de lo que tú estás diciendo. La mente no distingue entre la ficción y la realidad, entre una visualización, una creación mental y lo que está ocurriendo. O sea, para la mente es igual, exactamente, ¿no? Claro, ese es el poder de la visualización tan genial que tenemos en nuestras manos y que deberíamos utilizarlo, pero bien.
Sí, sí, Que lo sí, sí, hacemos sí. al revés. Vale, entonces, efectivamente, vamos a ver, en el cerebro los que ven son los ojos, no el cerebro. El cerebro, pobrecito mío, es ciego, no tiene ojitos, tiene circunvalaciones y cosas así, pero no tiene los ojitos que son con los nervios ópticos los que mandan la información al resto del cuerpo y al cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú cierras los ojos y visualizas, lo que haces es poner unas imágenes Mm, frente a tus ojos que hacen que manden información a tu cerebro. Entonces, tu cerebro le da igual que te lo estés imaginando que correcto. sea real, porque para él es real. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y ya sé que hablo mucho. No te dejo hablar. No, no, sigue, sigue, sí, Vale. encantado, encantado. Eres tú la protagonista hoy. ¿Por qué es maravilloso? Porque te cuento, cuando tenemos un miedo, cuando tenemos, por ejemplo, imagínate, hay mucha gente que está buscando trabajo y se pone súper nerviosísima en eso de las entrevistas de trabajo. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a visualizar todo el proceso hasta llegar a esa entrevista de trabajo, desde que te levantas por la mañana, te duchas, no sé qué, te arreglas, te tomas el cafelito o no, coges el transporte que sea y llegas a esa empresa o esa oficina que te la puedes imaginar como te dé la gana. Y si conoces el espacio, pues mucho mejor, pero si no, no pasa nada, porque yo te digo que una mesa y una silla va a haber fijo y unas paredes. Entonces tú lo visualizas y te ves no al señor físicamente, sino tienes que sentir que esa entrevista ha salido bien y al final del todo, que es lo que visualizas, te das la mano con el Señor y oyes la palabra estás admitido, enhorabuena. Mm, Entonces tienes que sentir lo que estás viendo. Cuando tú sientes lo que estás visualizando, estás ayudando a tu cuerpo y a todos los sentidos a que entren en juego con esa nueva imagen que antes no tenía. Con lo cual, cuando ya la vas visualizando y un día y otro día y otro día, llega un momento que forma parte de tu archivo visual, con lo ujú. cual tu cuerpo ya lo reconoce. A la hora de hacerlo físicamente te va a ser mucho más sencillo. Qué bien Pues eso lo explicado. puedes aplicar a todo. Qué bien lo has Sí. explicado. Por eso quería que hacerte el matiz para que la gente entendiera muy bien qué es esto de la visualización. De hecho, lo utiliza muchísima gente cada vez más en el Sí. deporte, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que estamos escuchando de fondo esta música, nos invita, y todos nuestros oyentes, quienes nos siguen ya saben, y para los que nos escuchan por primera vez, que se trata de la música que nos conduce hacia el reto. Normalmente siempre proponemos un reto para llevar esto a buen puerto que llamamos el autocuidado, la prevención. Tú has dicho la prevención, pero no hay diferencia casi entre autocuidado y prevención, No. porque de hecho es lo mismo. El autocuidado es prevención tomando nosotros las riendas de esa prevención. Entonces, normalmente a nuestros invitados les decimos que nos propongan ellos un reto. En este caso, Esther, yo no sé si te pillo demasiado desprevenida, pero me gustaría que bajo tu experiencia terapéutica nos dijeras algo y pudiéramos introducir como hábito y que nos ayudara a cada uno de nosotros. Venga, me voy a tirar a la piscina. Venga, va, Y os va a lánzate, encantar. Os va a lánzate. encantar porque, sí, me voy a lanzar porque os va a sorprender. Y Uy. además que lo voy a poner al principio facilito, ¿vale? Vamos a Ujú. empezar con 1 minuto y vamos a subir hasta 5 minutos. Esto cada uno que lo haga como quiera, ¿vale? Pero vamos a empezar en 1 minuto y os vais a grabar, que es muy divertido si podéis, y si no, con alguien enfrente que os cuente. Vais a decir, al hablar de vosotros, cuántas cosas negativas dices de ti mismo. Porque, oye, todos hemos escuchado eso, decir, bueno, es que soy muy torpe, bueno, es que soy un pato, ¿vale? Es muy importante saber cómo nos hablamos, porque eso nuestro cuerpo lo escucha y el problema es que nos lo creemos, ¿vale? Entonces, si os grabáis algún día en 1 minuto, en 5 minutos, hablando de vosotros, os vais a ir a dar cuenta de cuántas palabras negativas utilizáis para hablar de vosotros mismos. Entonces echamos leña sobre nuestro propio tejado. ¿Por qué queremos que los demás nos respeten si nosotros hablamos mal de nosotros mismos? Ujú. Es curioso, ¿no? Sí, muy Ese es el curioso. reto. Empezamos por 1 minuto y terminamos por 5. Muy ¿Qué te bien. parece? Me parece un reto maravilloso. Entonces, mira, Esther, ahora vamos a cortar
y te voy a volver a Sí, mandar un otro enlace. Luego nosotros cortamos este. vale. Pues oye, me ha encantado este reto, Esther, sinceramente. Y Sí, además yo lo voy a seguir, ¿eh? O sí, sea, ya te sí, digo sí, que yo voy a hacer ese minuto. Incluso, fíjate, voy a hacer una cosa. Voy a intentar anotarme en un blog, en una agenda, estas cosas que sí. yo me digo negativas, ¿vale? ¿Verdad? Pues sí, ya verás qué curioso. Oye, qué chulo. Porque claro, luego dices, es que no sé quién, pues parece que no me respeta o no tiene en cuenta mis tal o no sé qué. Y resulta que cuando hablamos de nosotros mismos es que nos autodespreciamos muchas veces y, Correcto. y nos y nos valoramos Menos poco, que no me valoramos, sí. sale. Sí, sí, a veces esas palabras sí que se ¿Sabes? enganchan ahí, ¿eh? No, Claro, y pero entonces yo me pregunto, si yo quiero que los demás me valoren y me respeten, ¿por qué yo no me trato igual? una muy buena reflexión. Entonces, Yo ahora te quería efectivamente, hacer otra reflexión. A ver, dime. sobre el tema del duelo. Hay una Sí, cosa que a mí creo que nos llama mucho la atención a mucha gente, sobre todo mm, cuando tienes ya unos ciertos añitos y has visto cómo se trataba esto socialmente, esto del duelo. ¿Eh? Porque ujú, yo recuerdo que había un respeto, había unos tiempos, había unos mm, momentos y mm. esos tiempos, esos momentos y ese respeto por la familia, yo creo que se ha perdido o se está perdiendo. No sé si es una involución, si es una evolución, no sé exactamente cómo definir todo esto, o si es que el cambio nos ha provocado que perdamos sensibilidad cuando de algún modo lo que estábamos haciendo es reagruparnos todos cuando hay un duelo y sentirnos pues acompañados, ¿verdad? ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues mira, yo creo que lo que se está perdiendo son los valores tradicionales, los que sujetaban la familia, no ya la sociedad. Pero hay ciertos valores que no se deberían perder y uno de ellos es el respeto a los mayores. Y en el respeto entra el velatorio, el despedirte de esa persona que ha sido importante o que ha aportado algo, ese respeto por la vida que ha llevado. Eso no se transmite porque hay mucho miedo, hay demasiado miedo y no se valora la vida. Yo creo que yo no sé desde cuándo, no sé si es por la globalización o por la situación económica que hay en otros países donde la vida no se valora porque no vale nada. Y eso nos estamos contagiando de todo eso. Entonces parece que cuando hay un muerto, ¿qué más da? Si total, uno más, ¿sabes? Entonces, toda esa tradición que traía el velatorio, que tenía una función física y social y psíquica, que era el poder despedirnos de esa persona para cerrar las heridas, para decir los asuntos pendientes, para ponerlo todo en orden y juntarte con los tuyos, aunque fueras tú solo y no te llevases bien con los demás, ¿vale? Pero sí ayudarte a despedir a esa persona que ha simbolizado algo para ti en la vida y cerrar de alguna manera esa frustración por no haber podido hacer nada. El duelo también y el velatorio tenía la función, por lo menos antes, social, de que al estar alguien en duelo, se le permiten ciertas actitudes de estar en duelo, como por ejemplo llorar, pegar gritos, no hablar, aislarse y demás. Todo eso hoy en día yo creo que se está deteriorando muchísimo, pero es por lo que te digo, porque creo que hay personas que no valoran la vida en sí. Y entonces nos deberíamos de plantear no solamente qué está pasando con eso, voy un poquito más allá de un tema que yo creo que es muy preocupante, que es el alto nivel de suicidios entre los jóvenes. Ah, muy ¿Por, importante por, esto. Mm. por qué la gente se suicida tan joven? ¿Tan poco valor tiene la vida o es lo único que ellos creen que pueden manejar? Es muy complicado, pero creo que si volviéramos un poquito a la tradición, al origen de por qué surge un velatorio, por qué hay que despedirse de esa persona que ya no está, por qué tenemos que permitirnos llorar, como cada uno como sepa, ¿vale? Pero llorar delante del fallecido, no reunirnos con la familia y decir no pasa nada, no te preocupes, tienes más hijos, no le des importancia, o simplemente hablar de los últimos iPhone que han salido, Ya, ¿vale? Como yo he escuchado, el partido de no sé qué equipo de fútbol. ya. No, vamos a ver, el velatorio es un proceso y es
una situación donde tú estás cerrando asuntos pendientes con aquella persona que ya no vas a volver a ver. Y a nivel psíquico es muy importante porque estás poniendo ese dolor y esa emoción en un sitio a nivel mental, a nivel psíquico, para darte cuenta que no le vas a volver a ver. Si no, una pregunta que lanzo yo aquí, interesante. ¿Qué pasó en pandemia con todas aquellas personas que fallecieron y no tuvieron duelos ni entierros? En eso mismo La estaba gente, pensando yo ahora. claro, la gente estaba como loca porque no sabían dónde ir, no Sí, habían visto el cuerpo. sí, Había mucha gente que se quedaba esperando por los hospitales a ver si salía la persona fallecida. Es muy duro porque al no ver el cuerpo, tú no materializas esa muerte, claro. tienes la esperanza que va a aparecer. Sí. Entonces, el rito del velatorio tiene una función psíquica muy importante que nos la estamos dejando pasar, porque ¿cuánta gente conocéis que cuando estamos en un velatorio no entra a despedirse del cuerpo presente? Sí. No, no, es que yo no lo quiero ver. No, Se no, es queda que yo, fuera, se queda perdona, fuera. claro, es que tú estás ahí para despedirte, como que no lo vas a ver. Sí, Hombre, sí, no le sí. vas a hacer una foto, entiéndeme, Hombre, ni le claro. vas a ver cómo la han dejado, Sí, entiéndeme, pero sí. sí es una señal de respeto el despedirte de aquello, de aquella persona que fue. Y eso se está perdiendo, porque nos perdemos en muchas cosas que actualmente no son importantes, pero les damos demasiada importancia. Y estas tradiciones que surgen por algún motivo, como no leemos, porque hay que leer, ¿sabes? Y porque no nos gusta la historia, pues no investigamos por qué salen los ritos, o sea, los velatorios. Es que a nivel mundial, en todas las culturas, desde el hombre del neandertal, tienen una función. Fíjate, y aquí esto ya, pues si me tengo que callar, me lo dices, ¿vale? No, Porque no, a mí no, me no. gusta esto. Estoy súper atento porque me está interesando tanto. Yo creo que a todos nos interesa muchísimo esto que estás contando. Además, te invito a que continúes porque es muy, muy, muy interesante. Mira, en el hombre del neandertal es curioso porque si veis el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y yo no sé si hay en otros sitios, ¿vale? Me lo vais a perdonar, pero veis las diapositivas, y los enterramientos se hacían debajo de la casa donde vivía la familia. Es cierto. Se hacía una especie de redondel, de hoyo, se enterraba la persona vestida con sus aperos de caza y unos recipientes para el agua y todas esas cosas, porque no se tenía concepción de la muerte, sino del sueño eterno. Pensaban que las personas que de repente se desplomaban es que se habían dormido por algún motivo que ellos no conocían. Les dejaban allí enterraditos con sus cosas por si se despertaban cuando no estaba la familia en casa, querían salir a cazar y comer. Entonces le llamaban el sueño eterno. Ellos no tenían concepto de muerte, no era algo negativo, pero sí estaba con la familia y de vez en cuando la familia bajaba a echar un vistazo a ver si se había despertado y se había pirado el señor, ¿no? O la señora, que claro, vosotros imaginaros lo que se encontraban, pero como Claro, tampoco lo entendían, claro. pensarían, este se ha quedado dormido y se Sí, ha descompuesto, se pues ha ya está, compuesto. ¿vale? Aquello empezó a evolucionar hasta que se hacen todos los ritos dependiendo de las culturas, pues se hace un rito para despedirte. Hay unas culturas súper interesantes que yo me quedo alucinada porque no me acuerdo, son por una isla de Hawái, por ahí, que lo que hacen es momificar al muerto y van a una montaña donde están representadas los balcones de las casas. Les sientan vestidos con sus ropas como si estuvieran viendo el panorama que hay. Y entonces están esperando que el alma, cuando regrese, se encarne, como hacían los egipcios. Entonces es muy curioso porque hay una zona que parece que hay personas, son muñecos, o sea, son señores muertos y señoras y niños embalsamados, vestidos, haciendo cosas, o sea, sentados, como hablando, eso es muy curioso, ¿no? Entonces, claro, según vas viendo otras culturas, por ejemplo, la cultura hindú es otra cosa súper curiosa, que ellos tienen el velatorio como en los pueblos antiguamente en España, ¿vale? Que tenías el muerto en casa y toda la familia alrededor y tal. Bien, estos pensaban que es que se le había metido un espíritu maligno en el cuerpo y le había hecho morirse. Entonces, para que no pasara al reino de los cielos con el espíritu maligno, cogían unas ramas de árbol, le zarandeaban al muerto, pobrecito mío, dándole una paliza,
y soltaban nombres de espíritus que ellos pensaban que eran malignos para que salieran del cuerpo. Hacían un boquete al lado de la puerta en la casa para que en lugar de salir por la puerta saliera por la pared, porque sabéis que las puertas en las casas tienen muchos significados. Es donde entra la luz, donde entra lo bueno, ¿vale? Entonces lo malo no puede salir por el mismo sitio que ha entrado lo bueno. Claro. Esto salía por un agujero que hacían en la pared. Y luego ya se desgarraban las ropas, no sé qué, gritaban, tal. Pero son ritos que si tú lo analizas desde el punto de vista psicológico, lo a gusto que se quedaban todas estas personas era tremendo, porque hacían todo lo posible por ayudar a este señor, a este muerto, y al espíritu sobre todo, para que fuera al más allá. Oye, ¿has escrito algún libro sobre este tema? Yo creo que sí. ¿Sí? Espérate. Pues espérate, yo creo que en el último último tocas este una tema. Pérdida. Oye, pues sí, yo le invito a todo el mundo que lo lea, porque me estás dejando anonadado, ¿eh? Me encanta el tema, claro. El vello ya se me ha erizado totalmente y estaba súper atento, porque yo creo que como todos los oyentes, ¿no? Es un tema que antes o después tenemos que afrontarlo, y si no lo hemos afrontado ya, la mayoría, yo creo. Y hay otra cosa, yo creo que con esto podríamos casi cerrar el círculo del programa, y te dejo que lo cuentes, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando ya. Porque hay un paso previo a este duelo que estamos hablando. De hecho, hay libros que se han escrito. Recuerdo el libro tibetano de los muertos, ¿no? Que la medicina oriental y toda la filosofía oriental hablan y describen muy bien, ¿no? Pero hay un proceso en el cual te tienes que despedir, que es justo en el momento del fallecimiento, cuando se expira el alma o la energía o algo se nos va, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Ese es un momento muy importante. Tú lo abordas, tú lo has tratado, tú lo has escrito sobre él. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Yo a fondo no lo he tratado, pero sí que lo conozco, porque es verdad que cuando... somos energía, vamos a partir de ahí, porque para todo hay que saber de dónde parten las cosas, cuál es la historia de todo esto. Vale, igual hemos estado hablando antes de la historia del rito funerario, que tiene su porqué y su para qué. Esto también tiene su historia. Nosotros somos energía. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando la energía de un cuerpo abandona el cuerpo porque ya está deteriorado y ya no puede seguir vivito, porque, claro, las edades, o sea, el cuerpo no estaba diseñado para vivir 90 años, pero lo hacemos a la fuerza y, claro, ahí vamos a estirando, ¿sabes? Y, claro, al final el cuerpo se deteriora bien. Pero el alma, la energía sigue ahí. Entonces, el último suspiro que le llaman a esto que estás contando tú es cuando realmente la persona, de repente lo ves que hace y suelta el último respiro. ¿Vale? Eso es muy importante porque también lo llaman el hálito de vida, ¿vale? Es muy importante porque es el momento en que el alma abandona el cuerpo y pasa a otro plano. Esto hay personas que creen en ello y personas que no creen en ello, pero lo que está claro es que hay una diferencia entre un cuerpo con vida y un cuerpo muerto. El cuerpo con vida está calentito, pues el cuerpo que está muerto es un frío marmóleo. ¿Vale? Entonces, hay personas que para ellos es muy importante estar en el último aliento, porque es como una despedida. Había en otras culturas que, por ejemplo, se dedicaban a captar ese último aliento, ¿vale? Lo aspiraban y era como seguir ese alma, esa persona, el ente con ellos, dentro de ellos. Eso era muy curioso también, ¿vale? Pero claro, aquí en nuestra cultura occidental, a ver cómo lo digo, para no hacer daño. Para no ofender a nadie. No, eso. Parece que no nos gusta ver eso. Ya. Entonces, la persona suele estar en el hospital y suele estar sola. ¿Vale? Luego es verdad que hay personas que acompañan a sus seres queridos hasta el último momento y ven ese hálito. Y hacen... porque es como que se desinfla, es muy curioso, ¿sabes? Sí. Entonces, es verdad que cuando el moribundo está en las últimas fases, él está, no sé si habéis observado, o si algún oyente lo ha observado, yo he tenido la suerte de observarlo con mi padre, ¿no? La cara les cambia, ponen una pequeña sonrisa, es curiosísimo.
si están tranquilos, ojo, si no tienen miedo y todas estas Claro, cosas, ¿vale? claro, Pero claro. cuando están tranquilos, de repente esbozan una sonrisa y echan el último hálito. Ve- Entonces, yo tengo la sensación que lo que hacen es ver a su familia del alma, a su familia de energía, que generalmente suele recoger, también lo dicen los budistas, a esa otra energía y llevárselo para acompañarles, para que no se sienta solo. Entonces, es curioso porque las personas moribundas, al final, tienen esa sensación de paz y de medio sonrisa. Entonces, se quedan muy tranquilos. Entonces, es muy importante Me eso. encanta sobre todo de finalizar con un halo de esperanza para que enlacemos que la vida y la muerte es una línea continua, que no tiene ni principio ni final, que todo continúa. Esther, de verdad, ha sido un placer estar contigo. Me hubiese encantado tener 5 horas para, seguramente te hubiese hecho muchísimas más preguntas. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de una segunda oportunidad y de Pues seguir nada, aquí sabiendo de ti, estoy. de verdad. Yo agradeceros a vosotros vuestra paciencia y, por supuesto, por contar conmigo. Es un placer siempre hablar de estas cosas que parece que son tabú, que algunas personas no se atreven a hablar Sí. y que es un tema tan doloroso pero tan apasionante porque nos recuerda que lo que tú has dicho, que los seres humanos somos humanos y tenemos emociones, sentimientos y sufrimos y no pasa nada por ello. Se puede gestionar, pero forma parte de la vida. Y entonces, si aprendemos de todo eso, posiblemente tengamos una vida mucho más equilibrada y placentera. Si no aprendemos de nada de eso y nos cabreamos contra todo lo que pasa, el problema va a ser nuestro, porque entonces no vamos a hallar nunca ese equilibrio ni esa paz. Y lo peor es que tampoco lo vamos a poder compartir con nadie. Esther Así que ha sido un Varas, placer. nada, el placer es nuestro, de verdad. Yo lo he dicho al principio, eres una persona que transmites mucha ilusión, mucha esperanza, mucha alegría, conexión. Y todo para todo el mundo, esthervaras.com. De verdad, seguirla, contactar con ella, merece la pena. Es una psicóloga, una psicoterapeuta muy especial, una gran profesional y una buena amiga para siempre. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado. Ya lo vas a hacer tú la finalización, ¿no? No, ya. Lo hago yo otro día y finalizo el programa con más tranquilidad. Esther, oye, me ha encantado. Yo ya lo sabía que iba a ser así.